Bienvenido al noveno Congreso Internacional sobre Migración y Salud Mental. Antes de comenzar, les quiero comentar que tenemos disponible el servicio de interpretación en inglés y español. Y para acceder al servicio de interpretación, tiene que hacer clic en el icono en forma de globo y que dice interpretación en la parte baja de su pantalla. Después pueden seleccionar el idioma que quieran escuchar. Si se están conectando desde un teléfono móvil, en la parte de la pantalla de abajo hay un icono con 3 puntos y ahí pueden seleccionar la interpretación. Les recuerdo a nuestros ponentes que tenemos varias presentaciones en esta ocasión para que seamos muy cuidadosos con el tiempo. Yo les voy a avisar 2 minutos antes de concluir su tiempo. Vamos a iniciar con la doctora Itzeli Guiluz. Ella es investigadora postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Realizó sus estudios doctorales en migraciones internacionales e integración social en la Universidad Complutense de Madrid y es maestra en Ciencias de la Salud por el Instituto Nacional de Salud Pública. Sus principales temas son migración, salud global, adultez emergente e investigación cualitativa. Hola Alexia, muchas gracias. Veo por ahí un mensajito en el chat que si puedes por favor habilitar a la traductora. Si no, estoy segura que Stephanie nos puede apoyar en eso. Para nada más si alguien quiere la traducción. Pero bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas. Vamos a tratar de ajustarnos a los tiempos lo más posible para poder cerrar y que vayamos a la clausura todas las personas en tiempo. Entonces, pues muchísimas gracias a todas las personas que están por aquí. Mi presentación es justamente esta que ya están viendo en pantalla. Alexia me va a hacer favor de pasar las imágenes, entonces si puedes pasar a la siguiente. Lo primero que me gustaría contarles es rápidamente, voy a hablar de 3 puntos sobre migración y salud mental, un poquito la relación que veo desde México, salud mental, migración y género, que es más el tema que yo trabajo, y mencionar algunas cosas sobre COVID-19, que es justamente el tema que decidimos obviamente poner en el Congreso en esta ocasión. Adelante, por favor. Esta fotografía que pude tomar en la frontera de Tijuana y San Diego, quienes conozcan esta parte de nuestro país, a mí me gusta muchísimo. Hay muchas intervenciones artísticas en la frontera. A mí en especial esta me gusta. Creo que es lo que desde la Red Atenea hemos buscado que suceda, justamente tener empatía entre las personas. Para quienes no conozcan la Red Atenea, sé que hay personas escuchándonos también en Facebook, entonces la Red Atenea México estamos iniciando trabajos, me pueden contactar igual a mí por correo electrónico me parece que este trabajo de la Red Atenea es importantísimo, que empecemos a visibilizar la salud mental, no solo de todas las personas, pero también de todas las personas migrantes. Adelante, por favor. En temas muy específicos sobre salud mental y personas migrantes o sobre la salud de las personas migrantes, creo que hay algunas cosas que posiblemente la mayoría de ustedes conozcan, pero me gustaría mencionar rápidamente, que es el acceso limitado a la salud, que por lo general se tiene por las muchísimas causas que ustedes ya conocen, desde el idioma, no conocer el sistema de salud o probablemente tener esto que sabemos que es el miedo de acercarse por las posibles consecuencias que pueda tener, la mayor exposición a enfermedades infecciosas o lesiones ocupacionales como las que sufren las personas que trabajan en campos agrícolas, así como menores resultados en salud mental. Y esto es justamente de lo que vamos a hablar. La que sigue, por favor. En esta gráfica que pueden ver aquí, lo que se observa es justamente la diferencia que existe entre las personas migrantes, las personas nacidas en Estados Unidos y las personas migrantes mexicanas. Y lo que se observa, si se van al último cuadrito, que es el que está marcado, ahí podemos observar que las personas mexicanas, inmigrantes en Estados Unidos, son justamente las que no tienen ningún tipo de seguro médico, ni público ni privado, y esto, por supuesto, tiene diversas consecuencias en su salud, tanto física como mental, y es una de las cosas más importantes que tenemos que discutir sobre justamente el acceso, que aunque hablamos de el derecho a la salud como un derecho humano, en realidad la mayoría de las cosas que observamos es que las normativas están, pero en la realidad no se está cumpliendo y vemos estas violaciones a los derechos humanos una y otra vez. Por favor, la que sigue. El síndrome de Ulises, no sé que el Congreso es de esto y la mayoría de ustedes ubican bien qué es el síndrome de Ulises, sin embargo, sí me gustaría nada más mencionar que, como bien sabemos, no es una enfermedad,
no es una enfermedad de salud mental. Sin embargo, sí lo que queremos ver es justamente cómo estos diferentes estresores que le afectan a las personas migrantes y este duelo migratorio que se vive puede no necesariamente estar elaborado y consciente la persona de que lo está viviendo, pero lo que queremos ver es cómo estas personas están teniendo algunas afectaciones en su salud mental debido a justamente a la migración y en lo que ve la red Atenea es sobre todo la vulnerabilidad, condiciones extremas de migración. Sin embargo, todas las personas migrantes tienen en mayor o menor medida estos estresores de salud mental. La que sigue, por favor. Esto es rapidísimo un estudio que hicimos con la doctora Leticia Calderón, que también va a hablar en un momentito. Y lo hicimos hace unos años junto con la Universidad de Texas y con la Universidad de Ciudad Juárez, en la que se hicieron más de 100 entrevistas y cuestionarios de la escala PHQ-9, en la que pudimos observar en las 3 ciudades, Ciudad de México, Ciudad Juárez y El Paso, Texas, cuáles eran las diferentes sintomatologías y cómo era el síndrome de Ulises en estas personas migrantes de Centroamérica y México, Estados Unidos. Lo que observamos fue que sí hay una diferencia entre lo que observábamos en hombres y mujeres. Después está por salir un artículo que estuve trabajando justamente sobre las personas que habían migrado de manera forzada, donde se ve mucho más claro. Esta diferencia y esta sintomatología que se observa más en las mujeres, justamente se ha discutido en los últimos años si es que realmente las mujeres tenemos más problemáticas o más situaciones sobre salud mental, o es que la forma de diagnóstico está más relacionada hacia cómo las mujeres vivimos estos malestares en salud mental. Y me parece que eso también es importante justamente porque lo que quiero platicar es algunas cosas rápidamente sobre género. Si le pasas a la que sigue, por favor. Bueno, rápidamente, en estas son datos de Médicos Sin Fronteras sobre salud mental, sobre los diferentes programas que estuvieron realizando en los últimos años, donde 56,5% de las personas tenían ansiedad y estrés de las personas migrantes en México, 53,8% tenían preocupación constante, 48,8% vivían, también, perdón, ahí hay un error en la diapositiva, pero hasta 18% vivían con mediofobia y sentimiento de amenaza constante, lo cual, por supuesto, tiene consecuencias en su salud mental y en la forma en la que pueden estar resolviendo los diferentes conflictos y fenómenos a los que se enfrentan todos los días. ¿Puedes dar la siguiente? Entonces, hablamos del síndrome de Ulises, pero también se ha hablado del síndrome de Penélope o del complejo de Penélope, que son justamente las mujeres que se quedan, las mujeres esposas de migrantes o parejas de migrantes que se van y las mujeres que se quedan tienen una serie de características y de sintomatologías también por diferentes situaciones, el abandono, los embarazos, el cuidado de los hijos, el cuidado de la casa. Muchas veces sabemos estas mujeres que buscan a sus parejas porque no vuelven a saber de ellos. Este tipo de situaciones que también se presentan. Sin embargo, le puedes pasar a la que sigue, por favor. Sin embargo, también debemos de empezar a pensar no solo sobre las mujeres que se quedan, sino sobre las mujeres que migran y su salud mental. Hace poco se hizo el libro de la Odisea de Penélope o las Odiseas de Penélope, editado por María José Guerra, y ellas hablan justamente sobre toda esta discusión de la feminización de las migraciones y los derechos humanos y cómo el que las mujeres migran se vuelve un acto transgresor, justamente versus esto que ya se hablaba de las mujeres que migran y que estas mujeres que migran es un cambio a lo que tradicionalmente se esperaría de las mujeres. Sobre estos riesgos y vulnerabilidades a los que se están enfrentando al dejar el país de origen, tránsito y también al muchas de ellas dejar su maternidad a un lado, tanto las que ya tenían hijos, que los dejan a cargo de la familia, como las que no tenían hijos y se vuelve toda esta dinámica sobre la migración, ¿no? ¿Puedes pasar la que sigue, por favor? Disculpe, Itzel, me están Sí, pidiendo el intérprete si sí, puedes hablar un poquito más despacio porque si no, no alcanza a interpretar. sin Gracias. problema, gracias. Justamente aquí Carmen Loza, perdón, hizo una pancarta como las que ven acá para el 8M, que es la marcha en España que se inició el 8M. Y ella creó esta frase que dice, sal de Ítaca, Penélope, el mar también es tuyo, que a mí me parece que es súper adecuada para lo que estamos viendo sobre salud mental y mujeres migrantes. Entonces, en el proyecto postdoctoral que estoy iniciando, lo que quiero comenzar a discutir es
que no es Penélope, sino son otras muchas mujeres las que migran, las que viajan y las que queremos ver cómo se reconfigura esta teoría del síndrome de Ulises sobre las mujeres que vivimos en América Latina. ¿Cómo son estas diferencias? Y cómo la salud mental tiene diferentes variables y diferentes circunstancias a las que nos enfrentamos. La que sigue, por favor. En esta gráfica, que a mí me parece un estudio muy interesante que se publicó en 2014, es justamente algunas variables sobre la salud mental de las mujeres que tienen experiencia migratoria. Y como podemos observar, hay algunas diferencias entre las mujeres no migrantes y las migrantes retornadas, que sería sobre todo el trastorno de ansiedad generalizado y la dependencia del alcohol. Esto nos lleva a pensar las consecuencias que puede tener tanto la migración, pero también el retorno, que es sumamente importante, y ahora van a hablar de eso un poquito más otras de mis compañeras. La que sigue, por favor. Nos quedan 2 minutos, Itzel. Sí, Gracias. perfecto. Finalmente, la parte de COVID y personas migrantes en México. Estos son los últimos datos sobre personas migrantes que publicó la Secretaría de Salud el 11 de octubre. Había registradas oficialmente 541 personas con diagnóstico de COVID positivo y 96 personas sospechosas, de las cuales 33 personas habían fallecido, 33 personas migrantes. La mayoría de los casos de personas migrantes que se habían diagnosticado son en Ciudad de México, en Nuevo León y en Chihuahua. 60% son hombres y la mayoría de ellos son en el grupo de edad de 30 a 34 años, lo cual es similar al grupo de personas a nivel nacional. Las personas migrantes que se habían diagnosticado con COVID-19 provenían de Venezuela, Estados Unidos y Honduras. Hay muchos trabajos, puedes poner la que sigue, que han hablado sobre las diferencias que están viviendo las personas migrantes y sobre todas estas vulnerabilidades y riesgos que ya en todas las mesas se han comentado. Sin embargo, me gustaría aquí hacer una comparación para cerrar entre el plan operativo de atención a la población migrante ante COVID-19 que se realizó por parte de Gobierno y Secretaría de Salud, que se publicó en mayo, que en realidad es una guía de acciones que las diferentes instancias de salud del país deberían de estar siguiendo, versus el informe sobre efectos de la pandemia de COVID-19 en las personas migrantes y refugiadas que publicaron diversas organizaciones de la sociedad civil y académicas, que se publicó justo en agosto, que denuncia todas las violaciones a los derechos humanos que se han vivido por parte de las personas migrantes y por parte de personas que han sido expulsadas en estos meses de pandemia, que por supuesto ha incrementado el riesgo, la vulnerabilidad y también las problemáticas en salud mental al verse privadas de su libertad en muchas ocasiones y que también la situación que se ha presentado en los albergues ha sido sumamente delicada. La última, por favor. Gracias. Esta nada más es un situational brief que realizamos en conjunto con otros compañeros para la situación de México y una de las recomendaciones que hacíamos en Lancet Migration era justamente que se tenía que proveer en todos los sistemas de salud, específicamente en el mexicano, de servicios de salud mental para las personas refugiadas, migrantes y para disminuir el estrés en las personas migrantes. La que sigue. Aquí pues les agradezco mucho, sé que tenemos poquito tiempo, así que lo dejo aquí, pero ahí está mi correo por si quieren contactarme para la red o para poder seguir comentando sobre estas situaciones de salud mental y personas migrantes en México. Gracias. Muchas gracias, Itzel. Vamos a continuar con la experiencia de estar a la espera en los migrantes mexicanos deportados con la doctora Letza Bojorquez y la doctora Rosa María Aguilera. Buenos días. La doctora, buenas tardes. Sí, Alexia, la doctora Letza Bojorquez es médica general por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es doctora en epidemiología por la Escuela de Salud Pública de la UNAM y del Instituto Nacional de Salud Pública. Muy bien, buenos días. Entonces, reitero y buenas tardes a todos. La primera cuestión que quiero señalar es agradecer a la Red Atenea por la oportunidad de compartir con todos ustedes los hallazgos de trabajos que hemos hecho con migrantes deportados, que como bien señaló Itzel, han sido de los grupos más afectados en su trato ahorita y en recibir los servicios de salud general por el COVID y de salud mental en particular.
El título del trabajo es Estar a la espera, es experiencias de migrantes deportados en un contexto urbano y rural. ¿Me pasan, por favor, la siguiente? La deportación la estamos entendiendo aquí como una estrategia forzada de control poblacional que inmoviliza a los migrantes en contextos no deseados y que genera un sentimiento de no pertenencia. En este caso, el que los migrantes deportados de Estados Unidos hacia México, ellos señalan que México no es su país. Por otra parte, esta deportación tiene consecuencias adversas importantes a la salud mental, generalmente malestares emocionales como sentirse fracasados, con tristeza, ansiedad, frustración y enojo, y los obliga a estar a la espera de decisiones administrativas de terceras personas como son los jueces. Siguiente, por favor. Estar a la espera, nos referimos a que desde la perspectiva de un autor que es Buri, refiere que es la situación posterior al suceso inesperado, o sea, la deportación, como también a la dependencia de las acciones de otros. Pareciera que el tiempo se detiene, se produce una disrupción biográfica que permite que la vivencia de los cambios que produce y de la espera dependan del significado que la persona asigna a las causas del evento y que puede llegar a afectar la salud física y mental. La siguiente, por favor. Estar a la espera también puede verse desde otro autor que es Aullero, y este autor nos dice que es la dimensión temporal de la dominación, la espera como un espacio de disciplinamiento social y como un espacio en el que se trata de producir un tipo especial de ciudadano, aquel sometido a la arbitrariedad e incertidumbre. Esta espera está caracterizada por la indiferencia burocrática de los agentes de la migra y de todas las autoridades migratorias por los diferentes países que van atravesando. La siguiente, por favor. Los objetivos de esta presentación serán entonces contrastar las vivencias de estar a la espera de acuerdo a unas experiencias recabadas por migrantes deportados en la frontera norte versus en una comunidad rural, de acuerdo al género y de acuerdo a las repercusiones de la salud mental. Por favor, la que sigue. Son dos proyectos, ambos cualitativos, ambos recibieron el apoyo de CONACYT y aquí están sus datos principales. La siguiente, por favor. En esta diapositiva ponemos quiénes fueron los participantes. En la frontera norte están 13 entrevistados, sus edades, la estancia que estaban en Estados Unidos y el tiempo ya en México. Destaco aquí que la estancia en Estados Unidos fueron hasta de 34 años, con lo que podemos imaginar lo que significa la deportación, y el tiempo en México únicamente menor a un año. En cambio, en las entrevistas en la comunidad rural, ahí están los datos muy parecidos también, pero la estancia en Estados Unidos era solo de 23 años y el tiempo ya en México fue entre un año y los 10 siguientes. Aquí quiero nada más comentar además que en un estudio reciente del Consulado General de México en Los Ángeles, presentado en estos días en un foro del Colegio de la Frontera Norte, se expuso que el tiempo promedio de estancia de los migrantes mexicanos en Estados Unidos y que han sido deportados es de 21 años. La que sigue, por favor. Bueno, ahora voy a dar conocimiento de los hallazgos. ¿Qué significa entonces estar a la espera en la frontera norte? Es
En el primer testimonio, como un lugar de paso en espera de la decisión que el migrante tomará. En el segundo, como un lugar extraño en espera de la decisión de un juez o de alguna autoridad migratoria. En el tercero, como un lugar de reflexión y adaptación a lo que decida el migrante. Y en el último, en el cuarto, como un lugar impuesto. Aquí están los testimonios. Dejo unos instantes para que se puedan ver. Muy bien, ahora paso a la siguiente, por favor. ¿Qué significa estar a la espera en la comunidad rural? Pues lo primero es estar ya en un lugar donde la realidad se impone y donde se puede reflexionar. En el primero se reflexiona sobre cómo fue la decisión del juez en un caso particular. En el segundo, cómo fue su estancia en la cárcel, siempre en esta situación de estar a la espera. En el tercero, ¿cuál fue el castigo que se recibió? Y en el cuarto, fue de cómo se tiene ya oportunidad de reflexionar en determinados problemas estructurales muy presentes actualmente en la sociedad de Estados Unidos, como es el racismo. Y aquí nuevamente dejo unos instantes para que puedan ver los testimonios. La siguiente, por favor. Ahora, respecto a los hallazgos de género, todos los testimonios implican aceptar la manera en que la autoridad migratoria y otro tipo de autoridades en Estados Unidos ven a los migrantes. En el primero, como un ilegal. Eso es muy grave, como ya todos sabemos, y es muy conocido. En el segundo, cómo se vive la espera estando en la cárcel. En la tercera, cómo se vive la preocupación mayor que todos sabemos se produce en las madres por sus hijos cuando ellas son deportadas y se desintegra, no es la palabra mejor, pero se disgrega la familia. Eso podemos ver en el tercero y en el cuarto. Y por último, la espera permite pensar también en los hijos, pero imaginar o desear que quizá a futuro venga algo bueno, algo mejor, como lo vemos en el último testimonio. Espero también un par de segundos. Nos quedan 2 minutos. Muy Gracias. bien. Sí, gracias, Alexia. Paso ahora a la siguiente, por favor. Respecto a la salud mental, ya son conocidos los múltiples malestares emocionales que produce la deportación. Entre ellos, pues, sentirse decepcionado, lo que permite ver y valorar lo que se tenía allá y que ya no se tiene más aquí. Generalmente es un balance totalmente en desventaja al país al que llegan, como se puede ver en el primer testimonio. En el segundo, pues se puede ver que una cosa es pensar mentalmente, como dijo este migrante, y otro es dejarse sentir lo que las emociones causan. Esos sentimientos, él afirmaba, no se pueden controlar. De tal manera que, como ya se mencionó, las
pensamientos, la ideación suicida suele ser frecuente y este testimonio nos asentó, no siento ganas de matarme todavía. Eso no quiere decir que no lo iba a hacer. Los otros testimonios son, me siento devastada, pero hay que ver a futuro, y en la comunidad siempre son más cuestionadas las mujeres porque se les señala que ellas llegan muy cambiadas del norte y suelen ser quienes tienen mayor complicación en su regreso. La siguiente, por favor. Y con eso yo termino también, ya a manera de conclusión. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? La deportación intenta inmovilizar en un sitio geográfico no deseado a los migrantes deportados. Este dato de que son 21 años de estancia el promedio obliga a pensar cómo es la vivencia de estas personas que generalmente dicen tenemos que empezar de cero. Por lo tanto, el desarrollo de redes sociales nuevas y amplias se convierte en un imperativo. Lo mismo, el renovar la capacidad de agencia de todos los migrantes que suelen organizarse, y un ejemplo de esto es la Organización Deportados Unidos en la Lucha. La organización, por lo tanto, permite mejorar la salud mental y lidiar con esta falta de armonía, de paz y con el sentimiento de desestabilización. Y lo último, esta capacidad de agencia pudiera evitar mecanismos de afrontamiento referidos, tal vez como ya lo mencionó también Itzel, de que las mujeres caen más fácilmente en la depresión y los varones en el uso de alcohol y drogas. Y quiero decir también como conclusión que en esta coyuntura del COVID, los migrantes siguen a la espera. ¿A la espera de qué? De que se les reconozcan sus derechos humanos y en específico su derecho a servicios de salud en tiempos del COVID. La siguiente, por favor. Aquí también están los contactos de la doctora Yetza del Colegio de la Frontera Norte y el mío, por si en otro momento podemos seguir en contacto y conversando sobre estos hallazgos. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, doctora. A continuación vamos a seguir con experiencias de personas migrantes mexicanas en Estados Unidos por Isabel Jenkins. Ella es mexicana, psicóloga certificada en el TRE y tanatóloga, se especializa en interculturalización, cuenta con un máster en inteligencia emocional y es neurolingüista. Buenos días, buenas tardes, Europa. Tengo el placer de poder participar ante la invitación de Itzel. Agradezco mucho. Es muy honroso poder hablar de mi experiencia brevemente. La necesidad que tengo de hablarlo es básicamente por lo vivido, son vivencias. Ante la pandemia y el confinamiento, decidí tomar parte en una línea de crisis con mayor intensidad. Nuestras oficinas en la diócesis de Birmingham fueron cerradas por lo mismo, y lo que yo fui encontrando ante las llamadas de los migrantes en crisis, ya que me canalizaban del call center exclusivamente en español, fue que las personas buscaban información ante el caos. Eso era lo primero que las personas empezaron a buscar. Después buscaban la necesidad de, preguntaban por la necesidad de guía para ubicar recursos en las diferentes comunidades. Me tocó también tratar de atender las personas de Guatemala que difícilmente hablan el español, mucho menos el inglés, porque ellos se comunican a través de dialectos, y estos no es un único dialecto, son diferentes dialectos regionales. Entonces, realmente esto complicaba todavía la situación aún más.
lo que he venido escuchando durante el Congreso es realmente muy significativo y lo puedo apoyar, porque realmente hubo muchísima violencia doméstica, muchísima violencia verbal y física, que llevó a extremos y a situaciones que de verdad fueron lamentables. Lidiamos con duelos severos por las pérdidas de familiares, tanto en el mismo lugar de donde ellos están, como también pérdidas en sus países de origen. Lo que comentaban en los ponentes de Perú es una realidad. Se ha vivido una manera diferente para despedir a nuestros muertos. Estamos aprendiendo. La situación nos ha llevado a estos extremos de tener que despedir a nuestros familiares y quedarnos con la incertidumbre y el estar tan incompletos en estas situaciones. Casos de personas que internan a su familiar y que no pueden tener comunicación porque aunque el programa de salud y el personal les ayude y les apoye, no tienen manera de comunicarse porque el personal habla inglés y muy pocos traductores estaban cercanos para poder ayudar al enfermo y lo único que recibían era la llamada lamentable de la pérdida. El COVID nos ha enseñado a lidiar con los duelos de una manera diferente y a darnos cuenta de que realmente el hecho de que estemos confinados en una misma casa habitación ha generado mayor foco de infección. Eso también se ha visto aquí. Ante la necesidad y el poco trabajo y la falta de dinero, se han ido confinando en pequeños departamentos, grupos mayores que terminan infectados y todos acaban enfermos. Otra cosa que hemos visto es que muchos han podido procesar la infección dentro de sus casas porque el pánico de ir a un hospital, lo que implica estar en él, les podía superar. Entonces terminaban curándose con remedios caseros y algo que me ha llamado muchísimo la atención también es que el género masculino ha quedado con secuelas de ataques de pánico, mucho más que el género femenino. Eso me ha llamado muchísimo la atención. Hablábamos de resiliencia, yo siento que la mujer ha sido mucho más resiliente en el proceso de ir por el COVID, salir de él y seguir con la vida adelante. El varón queda con secuelas de pánico. Hay muchísimas personas viviendo solas también, así como hay confinamientos en los apartamentos y en las zonas donde viven los latinos, generalmente indocumentados, el miedo a no poder acceder a las situaciones de salud, pero ahora no solamente es no tener el dinero, sino también ir a un mayor foco de infección del que quizás no voy a salir porque me voy a morir. Entonces, esto también es algo que realmente nos ha llamado muchísimo la atención. Por otro lado, la diócesis ha aportado muchos recursos para poder apoyar a la comunidad latina. Se están abriendo centros en Catholic Family Services en donde se están buscando personas que apoyen en el idioma español. Esto ha sido muy poco atendido en el área donde yo estoy. Sin embargo, hay servicios sociales de religiosas que tratan de apoyar al migrante, al más desvalido y al más vulnerable. Yo creo que con esto, y no quiero ser reiterativa, la verdad es que han hecho una excelente presentación mis compañeros. Esta es mi experiencia en general, Alexia. Muchísimas gracias. Entonces vamos a continuar con Carla Guajardo, con Fotografías Migrantes.
Si me dan un segundo para poner la presentación. Perfecto, sí. Muy bien, bueno, pues continuamos con Carla y ella es fotógrafa mexicana, trabaja como freelance para México e Italia. Su interés por la fotografía comenzó en el 2003, realizando un laboratorio en la comunidad indígena Totonaca en Huehuetla, en Puebla, y como fotógrafa se interesa en el tema de la migración, viviendo experiencias propias del fenómeno en diferentes países, Estados Unidos, España, Italia y México. Hola, buenos días México, bueno, Latinoamérica y buenas tardes en Europa. Pues sí, esta investigación está vista desde el punto antropológico visual y se realizó en Italia, donde yo vivía ahí hasta hace poco, y se hizo una muestra de 120 mexicanos en donde el 26% eran hombres y el 73% eran mujeres. Esto porque la mayoría de las personas que están, mexicanos que viven en Italia, son matrimonios mixtos. Entonces, la mayoría son mujeres casadas con hombres italianos, pero existen un grupo pequeño que también son los hombres casados con italianos, ¿no? Esta investigación se realizó en varias partes de Italia, se movieron a las 9 ciudades que se consideran de las más grandes, y lo interesante de este trabajo es que las fotografías están realizadas en el lugar de trabajo de cada una de las personas, lo que nos habla de su actividad laboral, ¿no? Entonces, a ver, pasamos a la siguiente. Aquí es un dato curioso que se registró que en Italia los que están registrados en la Embajada de México son alrededor de 5.237 personas en el 2019. De estos, la mitad son religiosos, que son sacerdotes y monjas, el resto son personas civiles y están repartidos en toda Italia, pero sí se concentran más en las grandes ciudades, ¿no? Eso nos ubica como en el lugar séptimo segundo de los 195 naciones que se encuentran en el territorio italiano. Y lo curioso es que en México el dato es al contrario, ¿no? Están registrados a través de la embajada 26,000 personas, pero esto es un registro diferente porque es voluntario en el sentido de que tiene que ver con la cuestión de sanidad, pero en realidad en México se encuentran alrededor de 40,000 italianos, ¿no? Estas son las ciudades en las que se realizó el trabajo, entre Nápoles, Roma, Florencia, Turín, Milán, Cremona, Brescia, Bolonia y Venecia. Entonces pasamos al siguiente. Esta es una persona que es importante, que ella es de las primeras mexicanas que llegó a vivir a Italia. Estudió para secretaria trilingüe en México y en ese momento en Italia no había tanta migración. Incluso a los mismos italianos que migraban de sur a norte y de norte a sur eran considerados migrantes en el mismo territorio italiano. Entonces, en aquella época ella tuvo la fortuna de encontrar un buen trabajo. Sin embargo, también hizo su actividad paralela con los otros latinos que están ahí. Creó su propia curso de danza folclórica, que es lo que la mantiene atada, no atada, sino ligada a México, y donde ella se siente más tranquila y segura. Ella, por ejemplo, lo que en el COVID no fue afectada, ella es pensionada, y lo único que dice que le afectó fue que estuvo encerrada con su marido 24 horas, cosas que ya hemos comentado, se han comentado a lo largo del Congreso. El poder como sobrevivir a pesar de que llevaban muchos años de matrimonio, ¿no? Pero bueno, estaban encerrados en un campo, tenían que hacer la agricultura y todo eso, así que no hubo problemas. La siguiente, por favor. Teodora Rodríguez Huesca. Ella vive en el norte de Italia. Ella es también de estas mexicanas que al llegar a Italia tuvo que renunciar a su profesión en México, a su trabajo en México, y empezar de cero o cambiar completamente de actividad. Pasó de ser maestra de educación básica a ser agricultora. No le pesa, está contenta,
Ella durante este periodo del COVID, pues prácticamente le ha costado trabajo mantener comunicación con la familia en el sentido de que te sientes un poco atado de manos, el querer estar con ellos, pero sabes que la situación también se está presentando así en México, estás en un encierro obligatorio en Italia, no puedes salir casi ni a la calle si no tienes que ir al súper o a la farmacia, por ejemplo, ¿no? Pero el hecho de que estuviera al campo, un campo bastante abierto, no le afectó. Siguiente, por favor. Él es un periodista, él fue de los pocos casos de mexicanos que fueron a vivir a Italia, pero porque lo mandaron desde México. Él fue corresponsal de Notimex durante mucho tiempo, hasta el problema que hubo hace poco, pero esa es otra historia. Y él siempre dijo, si yo no estoy trabajando como periodista, no sabría yo qué hacer aquí en Italia, ¿no? Actualmente sé que está sin trabajo, el COVID le ha frenado muchos trámites, tanto en Italia como en México, porque se han cerrado oficinas. Está, desde el punto de vista laboral, está varado porque las oficinas están cerradas. Él no tuvo obviamente que renunciar a su carrera y en un momento dado no descarta la posibilidad de tener que regresar a México por estas cuestiones que están provocando tanto la parte laboral en combinación con la pandemia. Siguiente, por favor. Carlos Ortega, él en México estuvo trabajando también como periodista. Cuando fue a Italia, vio que la parte laboral era bastante complicada, entonces poco a poco fue renunciando a toda la formación que tenía, se inventó algunos trabajos y descubrió que una nueva vía podía ser la de ahora es salvavidas y también es músico, toca en varios restaurantes y cambió completamente, renunció. A él prácticamente sí le ha afectado porque se quedó sin trabajo, ¿no? Todo está cerrado, los lugares de convivencia. Es cierto que en el último periodo, estoy hablando de las últimas 3-4 semanas, se abrieron muchas escuelas, pero sabemos que actualmente se están volviendo a cerrar a partir del próximo lunes, en 2 días, se cierran las escuelas primarias otra vez. Van a ver si esto lo van a cerrar en todo el territorio italiano o más en el norte, donde se vivió con más exponencial la pandemia, los contagios. Siguiente, por favor. Adriana Herrera Redondo. Ella tenía un excelente trabajo en México, era secretaria en la Secretaría de Migración, en la parte de los casos especiales de visas. Ella fue a ayudar a su hermana en Italia durante 2-3 meses como con los sobrinos y ella al final terminó quedándose por allá para seguir ayudando a su hermana y por una situación familiar que sucedió ahí y terminó siendo niñera. Ella simplemente se dio cuenta que la soledad que viven muchos de los niños y la gente grande, porque también cuidó gente que estaba ya de la tercera edad, que morían prácticamente solos. Ella en estos momentos no está trabajando, ella ha cambiado un poco su situación familiar, pero sí le afecta porque no puede trasladarse a México para estar con los suyos porque ahora tiene su propia familia. Entonces tiene que un poco que ver por los suyos y no puede. La siguiente, por favor. Ana Laura Padilla Quintanilla. Ella es otra persona que estudió para Contaduría Pública. Ella en México estaba trabajando en la parte de ventas en una refinería. Está muy bien. Se fue a Italia por matrimonio también mixto y fue prácticamente imposible continuar con su carrera, continuar en áreas similares. Incluso intentó poner su propio negocio, pero la engañaron y perdió todo y tuvo que reinventarse y comenzar de cero y es así que terminó siendo estesista y seguramente más adelante cambiará poco a poco, ir subiendo otra vez, ¿no? Ella también se quedó sin trabajo. Perdón. Siguiente, por favor. Antonella y María de Costanzo. Ellas son 2 mexicanas Antonella es muy joven, la hija que ella cuando decidió que su mamá se iba a casar por segundas nupcias con un italiano, ya vienen de familia de ascendencia italiana.
Para la mamá fue un poco difícil tener que dejar su vida en México desde el punto de vista laboral porque ella llevaba la administración de un hotel, así que imagínense el movimiento que pudo haber tenido y al mudarse para allá tuvo que cambiar a la opción de ama de casa, atender a su hija, a su marido. La hija prácticamente se volvió la mamá de su mamá porque cayó en una depresión muy grande. Fue la hija quien la ayudó a tener unas clases de italiano para hablar el idioma, a dar la vuelta en la colonia para conocer dónde vivía, enseñarle cómo funcionaba el sistema italiano y prácticamente es gracias a la hija que ella pudo salir adelante en esa vida por allá. A ella, por ejemplo, no le ha afectado la parte laboral, lo que es la pandemia, el COVID, ¿no? A su hija sí le ha afectado porque tenía programados algunos intercambios, que se suspendieron y las universidades cerraron. Algunas universidades se han organizado en hacer exámenes presenciales con horario, con todas las medidas de seguridad, pero pues sí la ha cambiado porque está comenzando ya esa etapa laboral que ella tenía pensado y que ya tenía los planes y todos estos planes se vinieron para abajo. En el caso de María, pues ha tenido que adaptarse a eso y simplemente tiene comunicación con su familia en México. Y es que a manera un poco de conclusión, los mexicanos que viven por allá, pero no solamente los mexicanos, sino todos los más migrantes que tienen sus familiares en sus países, tienen que acatarse a las reglas del país en el que están viviendo, seguir esas medidas de seguridad. Fue bastante duro en el caso de Italia porque yo lo viví, estar encerrados en el que no puedes salir porque hay multas que al inicio se iban de 200 euros, luego llegaron a 4.000 euros para obligar a las personas que eso ayudó, pero te sientes impotente, sufres todo lo que ya se mencionó a lo largo, la convivencia se vuelve difícil, ves que en México están sucediendo otras cosas, les quieres prevenir, pero el gobierno la maneja diferente. Y pues esto se repercute también en la disminución de ingresos económicos en todas las familias que contraen muchas cosas que ya se mencionaron anteriormente. Perdón, a lo mejor me fui muy rápido, pero esta sería mi conclusión. Carla, muchísimas gracias. Pues vamos a concluir con la doctora en ciencias Leticia Calderón Chilius. Ella cuenta con especialidad en ciencia política por Flaxo México y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias y les agradezco la invitación. Y yo sí quiero decir como 5 cosas centrales para poder concluir con esta mesa que desde la red Atenea México creo que conjuga justamente la intención que tiene una red como esta. Y es una, nos queda claro desde México y viéndolo cómo se ha manejado el debate sobre COVID, salud, que la salud se pudo posicionar como un tema de bien público universal sin lugar a duda. Y la salud mental logró colarse, digamos, como un tema que es evidentemente producto de una cuestión más amplia y no como un apartado que no tenía la legitimidad que tenía en términos del seguimiento que se le exigía al propio Estado. Ahora, eso es teoría, pero me parece que ese es un avance importante que hay que considerarlo. Otro es que también queda como claro, y por las presentaciones que acabamos de oír, que estas dimensiones de la migración, mexicanos en el mundo, mexicanos en Estados Unidos, retorno migratorio e inmigrantes en y por México, son como categorías distintas y las diferentes etapas también han tenido un acercamiento y una reacción social muy diferente. Una que es clarísima es que para algunos grupos y para la autoridad migratoria en su momento, el tema de la autoridad la autoridad sanitaria mexicana, el tema de la migración queda aparte cuando lo que hay que atender es la cuestión, digamos, humanitaria, porque obviamente para una autoridad sanitaria ha sido evidente y así se ha manifestado públicamente que no puede atenderse a unos y a otros no, porque el tema del COVID justamente lo que demostró es esto, que permea a quien esté más allá de su origen nacional, lo cual nos es obvio a nosotros, pero no le es obvio a otro tipo de autoridades. Y en ese sentido, creo que esto podría estar ocurriendo en otros países y por eso lo resalto. El hecho de que, además de que haya un debate, que se haya abierto un debate, sin embargo, hay tensiones
en términos de las autoridades a cargo y de la propia sociedad civil. En el momento en que nosotros tenemos, en el caso mexicano, una autoridad sanitaria muy clara, muy evidente y con un liderazgo que ahí está, y que abiertamente ha dicho y ha mencionado el hecho de que las personas, sobre todo en tránsito, que es la mayor vulnerabilidad visible en el caso mexicano en temas de extranjería y no tanto en retorno como acá se mencionó, es muy importante que sean atendidas y que se les incorpore a estos cuadros de atención. Y sin embargo, en paralelo, lo que hemos visto estos meses es una autoridad migratoria policíaca que ha más bien cerrado el paso, que ha confinado a las personas migrantes y que en paralelo, al haber cerrado los albergues justamente para resguardar a quienes ya estaban ahí, los albergues humanitarios, se han generado condiciones pues de mucho estrés y realmente de mucha preocupación, porque aunque el flujo migratorio por México, a través de México, tuvo una baja muy sensible en términos numéricos, esto no quiere decir que se detuvo del todo y por tanto, al no haber albergues y situaciones de atención, también la gente se volvió doblemente vulnerables y en ese sentido, bueno, pues la detención migratoria se volvió un tema de mucha confrontación porque está contra nuestras leyes y sin embargo fue, digamos, parte de lo que la autoridad migratoria en el caso mexicano optó por hacer. Entonces, lo quiero mencionar como un elemento que quiero que cierre esta mesa. ¿Por qué? Porque una red que atiende el tema de la sensibilidad, de la salud mental, del seguimiento que se puede dar, tiene que ir acompañada de una didáctica y de una pedagogía a la sociedad en general, más allá de su interés por la salud mental, y en su caso, en la incidencia a la autoridad encargada de estos temas. Entonces, quisiera cerrarlo ahí y felicitar a mis colegas que me antecedieron en esta mesa del capítulo México de la Red Atenea. Doctora, muchísimas gracias. ¿Alguien que quisiera comentar algo? Me parece que Itzel. Sí, nada más en un minuto que nos queda, agradecerle al doctor Joseba Chotegui por la Red Atenea, por habernos invitado a tener esta como capítulo México, a Nancy Lizcano y a Gerson Herrera por todo el trabajo que hicieron para que este congreso fuera posible y por supuesto a Stephanie Pinzano por siempre estar ahí detrás de cámaras ayudándonos a todas las personas que presentamos. Alexia, muchísimas gracias por haber moderado esta mesa y al resto de mis compañeras que presentaron también muchísimas gracias y recordarles que tenemos la clausura en unos minutos. Muchísimas gracias, Itzel. Pues los invitamos al cierre del Congreso, será en la otra sala Zoom. Muchas gracias a las ponentes, gracias por respetar el tiempo y pues nos vemos en la otra sala. Gracias.